Hola a todos, muy buenos días. Les damos la bienvenida desde la Cámara de Comercio de Santiago y su Comité de Comercio Electrónico a este ciclo de charlas de datos personales en la empresa. Es muy importante para la Cámara de Comercio y para el Comité de Comercio Electrónico hacernos cargo de la nueva Ley de Protección de Datos, y para eso tenemos un ciclo de charlas que va a estar a cargo de Raúl Arrieta, abogado y socio del estudio Gutiérrez y Arrieta y asesor del Comité de Comercio Electrónico. Hoy día vamos a ver fundamentos y gobernanzas de la Ley de Protección de Datos. La próxima semana tenemos la segunda charla, que sería protección de datos en la relación con clientes y proveedores, para terminar el 8 de abril con protección de datos en la gestión interna y auditoría. Importante que las personas que participen en las tres charlas van a recibir un certificado online de participación de este ciclo de charlas. Las preguntas las vamos a recibir por chat al final de la presentación de Raúl Arrieta. Raúl, muchas gracias y bienvenido. Te dejamos todo para ti, la audiencia. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Obviamente, Yerka, darte las gracias por la oportunidad de poder reunirnos hoy día con un grupo importante de empresas socias de la Cámara de Comercio de Santiago. Sin duda, nos estamos enfrentando a un desafío que va a ser adecuarnos a la nueva Ley de Protección de Datos, y hoy día básicamente lo que queremos es, en la charla, establecer las bases de lo que es el tratamiento de datos de acuerdo a la nueva legislación, de manera de después poder profundizar, como dijiste tú en las otras charlas, en una mirada holística, en una mirada en 360 grados, que tiene que ver con cómo las empresas, como responsables del tratamiento de datos personales, se paran en el centro, y de ahí tienen relaciones de operaciones de tratamiento de datos con clientes, con proveedores y obviamente con los propios colaboradores al interior de las mismas. Todas operaciones que quedan regidas por la ley, y consecuentemente tenemos que ir viendo cómo hacemos para adaptarnos. Dicho ello, voy a proyectar una presentación que nos sirva de base para hacer la charla. Por favor, te pido que me digas si se está viendo bien. Ya se ve. Perfecto. Entonces, bueno, lo primero son algunas reflexiones iniciales a tener en consideración. En primer lugar, los ciudadanos se han ido empoderando, y consecuentemente se ha ido produciendo una transición desde donde las empresas se sentían dueñas de los datos personales hacia un entorno donde hoy día más bien los titulares, las personas, son las que les dicen a las empresas: momento, usted está tratando información mía. ¿Por qué? Porque ha ido surgiendo una mayor conciencia sobre la privacidad. Y cuestiones que antes nos parecían normales, a la ciudadanía ya le empiezan a parecer como inadecuadas, no razonables, y consecuentemente han empezado ya a reclamar. Por otra parte, teníamos una serie de demandas insatisfechas. Chile era de los países más atrasados en la región en el estándar normativo en materia de protección de datos, y eso hacía que lo que se llama el tráfico transfronterizo de datos se viera difícilmente posibilitado con la Unión Europea, grandes procesos para poder intercambiar datos, para poder acceder a los datos de ciudadanos europeos en Chile, etc. Y al mismo tiempo, eso había hecho que Chile había ido adquiriendo compromisos internacionales. Se comprometió con la OCDE, cuando entramos a la OCDE, de adecuar la normativa. Nos comprometimos también con APEC, la Asociación de Países del Asia-Pacífico, ¿no es cierto?, donde también hay directrices, etc. Entonces, teníamos con la Unión Europea, que nos imponía exigencias. Entonces teníamos una serie de demandas internacionales insatisfechas. Y eso nos llevó a tener un letargo regulatorio de más de 20 años en la actualización de la normativa. Pero lo que resulta más complejo, si uno lo mira desde el punto de vista empresarial, tiene que ver con que ese letargo o esa lenta evolución hacía que permanentemente se estuviesen presentando proyectos de ley en el Congreso que modificaban la forma de que se trataban los datos personales. Proyectos de un artículo, proyectos que hacían una reforma completa, proyectos que derogaban la ley vigente, que proponían una nueva legislación,
etcétera. Pero finalmente eso generaba una serie de incertidumbre, incerteza a la hora de las empresas de tomar la decisión de cómo iban a tratar los datos, cuando querían innovar, cuando querían emprender, cuando querían hacer nuevos negocios tratando datos personales, y empezaba la duda, bueno, y por el camino me van a cambiar las reglas, no me van a cambiar las reglas, cuáles van a ser las nuevas reglas. Entonces eso también generaba mucha incertidumbre. Desde ese punto de vista, la evolución normativa, yo diría que en los últimos años ha tenido un cambio muy sustantivo. Tenemos una ley 19.628 que es del año 99 y consecuentemente se publicó y entró en vigencia en un entorno totalmente diferente al que conocíamos hoy día. O sea, prácticamente no teníamos internet, no existían las redes sociales, no había inteligencia artificial, no habían plataformas. O sea, en un entorno de tratamiento de datos tremendamente diferente. Y esto es lo que hace que el año 2024, en diciembre, se publique la ley 21.719, que la verdad que esta ley como ley se demoró 7 años en su tramitación. Pero ¿por qué digo que es más de una década de debate legislativo? Porque en realidad llevábamos mucho más de 10 años con distintos proyectos de ley intentando hacer el cambio. Y esta normativa genera un cambio tremendamente profundo y sustantivo de lo que tenemos, de lo que hemos estado acostumbrados. Básicamente, básicamente porque refuerza los principios y derechos que regulan el tratamiento de datos. Y desde ese punto de vista, lo vamos a ver un poco más adelante, en lo que tiene que ver con los principios del tratamiento de datos, cambian las reglas bajo las cuales yo puedo tratar los datos personales. ¿Cambian de manera muy sustantiva? No. Cambian porque se profundizan, porque se perfeccionan, porque se clarifican, incluso porque se nos dan nuevas oportunidades para poder tratar los datos personales. Pero también se amplían los derechos que tenemos los titulares de datos, como lo vamos a ver más adelante. Se incorporan nuevas figuras como el derecho a la portabilidad, el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. Y acá viene tal vez el cambio que, por decirlo de alguna manera, más nos amenaza como responsables del tratamiento de datos. Crea un sistema de sanciones y crea una agencia fiscalizadora, la Agencia de Protección de Datos Personales, que tiene facultades de fiscalización y también tiene facultades sancionatorias, como vamos a ver más adelante. Ahora, esta ley se publicó el 13 de diciembre del 2024 y generó un plazo de adaptación de 2 años. Es decir, esta ley no está vigente por 2 años desde que se publicó y recién entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026. Esa fue una norma que fue objeto de largas discusiones en el Congreso respecto a por qué era necesaria este periodo de adaptación. Y la verdad es muy simple. Como vamos a ver, produce cambios tremendamente significativos que obligan tanto al sector público como al privado a adaptarse al nuevo marco regulatorio y consecuentemente parecía necesario entregar un plazo a las empresas y al gobierno para que adecuara sus procesos, sus procedimientos, dictara políticas, dictara procedimientos, fijara las nuevas reglas bajo las cuales va a tratar los datos personales y lo que es más importante y que parece medio loco, pero así es, que al mismo tiempo tomara conciencia y conociera cuáles son las operaciones de tratamiento de datos personales que realizan. Porque esa es una cuestión que, no obstante, nos parece obvia, muchas veces es desconocida al interior de las propias empresas, cuáles son todos los procesos en que se tratan datos personales. Consecuentemente, más difícil aún es saber si los datos personales los estoy tratando bien. Mucho más difícil es poder adecuar los procesos si no sé cuáles son los que tengo. Y finalmente eso me genera incertidumbre, me genera un riesgo y una exposición regulatoria frente al nuevo régimen de sanciones. Desde el punto de vista del objeto de la ley, y acá creo que hay algo que es muy importante tener presente. Esta ley regula la forma y condiciones en las cuales se ejerce el tratamiento de datos de los personas naturales. La ley aplica a los tratamientos de datos de personas naturales. Las personas jurídicas están excluidas de esta ley. El objeto de esta ley se radica en las personas naturales. Primera cosa. Segunda cosa, tiene por objeto desarrollar una garantía fundamental que está en el artículo 19, número 4 de la Constitución, y es que las personas tenemos derecho a la protección de datos personales.
como en los términos que establezca la ley. Y esta ley, consecuentemente, es la que viene a establecer la forma en la cual se encuentra regulado este derecho fundamental y, consecuentemente, cómo las empresas, los órganos públicos, las corporaciones, etcétera, tienen el deber de tratar los datos personales para evitar con esto que se produzcan afectación de derechos fundamentales. El otro punto que me parece muy relevante destacar es lo que tiene que ver con el ámbito de aplicación desde el punto de vista objetivo. ¿Por qué? Porque por ahí salieron algunas noticias, incluso algunos parlamentarios en el debate legislativo señalaron que esta ley aplicaba a los grandes responsables, los grandes tratantes de datos personales, a las grandes corporaciones, a las grandes empresas tecnológicas, y eso no es así. Esta ley nos aplica a todo aquel que realice operaciones de tratamiento de datos personales. Sean entidades públicas, sean empresas privadas, sean corporaciones, sean fundaciones y atención, sean incluso personas naturales las que están haciendo operaciones de tratamiento de datos, cuando esas operaciones de tratamiento de datos no sean para un objeto personal y doméstico. Consecuentemente, si una persona natural está utilizando una base de datos para realizar una actividad comercial, esa actividad, esa operación de tratamiento de datos personales, aun cuando esté siendo ejercida por una persona natural, queda supeditada a la ley 19.628 con su modificación introducida por la ley 21.719. Desde un punto de vista territorial, acá se produce un cambio muy sustantivo en relación a lo que hemos estado acostumbrando, porque genera un ámbito de aplicación extraterritorial. ¿Ah? La ley nueva establece que la ley se aplica a los responsables que están en Chile o cuando el encargado del tratamiento mandatario está en Chile. Pero también dice que si ese encargado se encuentra fuera de Chile, pero trata datos de un responsable establecido en Chile, también se le aplica la ley. También se le aplica la ley cuando el responsable, no obstante, no está en Chile, la ley chilena le hace la legislación aplicable o lo hace un contrato o una norma o tratado internacional. Y por último, cuando el tratamiento de datos, no obstante, se está realizando por un responsable fuera de Chile, pero está destinado a tratar datos personales de personas que sí están en Chile. En ese caso, ese responsable que está fuera de Chile, también se le aplica la ley chilena. Esto representa un cambio de paradigma tremendamente grande en relación a aquello a lo que hemos estado acostumbrados. Obviamente va a tener tremendos desafíos desde el punto de vista de la implementación, de ver cómo voy a lograr en la práctica, no en el texto, sino que en la práctica, hacerle aplicable la ley chilena a una empresa que no está domiciliada en Chile, que está realizándose las operaciones desde fuera de Chile, pero para personas que están ubicadas en Chile. La ley contiene una serie de definiciones, pero para los efectos de esta presentación me quería concentrar en tres conceptos fundamentales. Primero, que esto aplica al tratamiento de datos personales y consecuentemente tenemos que estar claros en qué es lo que es un dato personal. Y un dato personal es cualquier información que está vinculada o referida a una persona natural que es identificada o identificable. Es decir, basta que con una operación de tratamiento de datos personales, combinando diferentes datos, yo pueda llegar a saber que Raúl Arrieta es Raúl Arrieta, hace que inmediatamente estoy en presencia de un dato personal. Y desde ese punto de vista, ejemplos de datos personales, nombres, root, direcciones, correo electrónico, direcciones IP, la patente de un auto, etc. Es un universo gigantesco el de datos personales. Datos sensibles es una subcategoría de datos personales y son aquellos que se refieren a características físicas o morales, la salud, la orientación sexual, creencias religiosas, opiniones políticas, entre otros. ¿Qué es lo que reviste mayor importancia a tener presente como responsable cuando trato datos sensibles? Es que tengo un estándar de exigencias para poder tratar los datos personales que es más elevado. Y consecuentemente se me ajustan las fuentes de licitud, consecuentemente aumentan las medidas de seguridad y lo que es más importante, aumenta aquello por lo cual yo tengo que responder por el tratamiento de estos datos. Y por último,
qué es lo que es un tratamiento de datos personales, porque es una palabra que estamos utilizando permanentemente durante la presentación. Es toda operación, que permite almacenar, comunicar, eliminar datos personales en forma automatizada o no. Y la ley termina diciendo que permita que esos datos personales se utilicen en cualquier forma. Consecuentemente, cada vez que yo me enfrento a datos personales como responsable y realizo algo con esos datos personales, estoy en presencia de un tratamiento de datos y consecuentemente esas operaciones tienen que cumplir con las exigencias y otorgan a los titulares los derechos que la misma ley establece. Así, hay ocasiones en las cuales cuando uno empieza a revisar o a trabajar con las empresas, te dicen, no, en este proceso yo no trato datos personales porque solamente los respaldo. Ese respaldo es un tipo de operación de tratamiento de datos personales y queda supeditada a la ley. Consecuentemente, no piensen que hacer tratamiento de datos personales es hacer cosas demasiado sofisticadas, es combinar muchos datos. No, la operación más sencilla que yo hago con datos personales me hace estar en presencia de una operación de tratamiento de datos. Y lo otro que es importante es tener presente que esas operaciones de tratamiento de datos pueden ser automatizadas o no. ¿Qué quiere decir eso? Que los tratamientos de datos que hago sobre elementos físicos también son operaciones de tratamiento de datos. Consecuentemente, cuando me entregan, por ejemplo, un currículo en papel, estoy realizando operaciones de tratamiento de datos sobre ese currículo y la forma en la cual tengo que tratar los datos que están en ese currículo impreso en papel son exactamente los mismos que tengo que tratar cuando estoy haciendo una operación de tratamiento de datos automatizado. Y eso es importante tenerlo presente porque me obliga a adoptar medidas de seguridad, me obliga a hacer una serie de cosas con eso que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los tres principales actores que aparecen en el marco del tratamiento de datos personales? El responsable, el encargado y el titular. El responsable es cualquier persona natural o jurídica que realiza operaciones de tratamiento de datos personales y que toma las decisiones sobre estas operaciones. Es decir, es quien decide qué datos se van a tratar, cómo se van a tratar, por qué se van a tratar, por cuánto tiempo se van a tratar, qué medidas de seguridad le voy a aplicar, se van a comunicar, no se van a comunicar, etc. En cambio, el encargado del tratamiento es una persona natural, pero es un tercero que trata los datos por cuenta y riesgo del responsable. Es decir, ese tercero lo que hace es seguir instrucciones, prestar un servicio a ese responsable. Y desde ese punto de vista, esa relación tiene que estar regulada, como dice la ley vigente y la que viene, por un contrato de mandato. Y en ese contrato de mandato tengo que regular detalladamente todas aquellas cosas que va a hacer el encargado, cómo las va a hacer, qué medidas de seguridad les va a aplicar. Cuando termine el encargo, cómo va a devolver los datos personales o cómo los va a destruir, etc. Y por último, tengo el titular de los datos, que somos cada uno de nosotros. Somos las personas naturales a quienes se refieren los datos personales. Y algo que es muy importante, es el sujeto de protección que establece la ley. Esto es importante tenerlo claro porque rompe el paradigma que existió durante mucho tiempo de que las empresas eran dueñas de los datos personales. No, los datos personales son de los titulares de datos y los responsables y encargados tratamos los datos porque tenemos una habilitación para poder tratar esos datos. Y esas habilitaciones son las que responden al principio de licitud y lealtad. ¿Qué quiere decir el principio de licitud? Que los datos deben poder tratarse respondiendo a la pregunta ¿por qué puedo tratar los datos personales? Y la ley genera ciertas cuestiones categóricas, ciertas reglas categóricas de por qué puedo tratar los datos. Y los datos los puedo tratar porque tengo una ley que expresamente me lo autoriza. Puedo tratar los datos porque tengo el consentimiento del titular de los datos. Puedo tratar los datos en el marco de las tratativas precontractuales, puedo tratar los datos en la ejecución de un contrato, puedo tratar los datos para salvaguardar la vida del titular, puedo tratar los datos para ejercer una acción judicial o defenderme en un juicio,
puedo tratar los datos en virtud del interés legítimo. Consecuentemente, hay causas para que yo pueda tratar los datos personales. Y desde ese punto de vista, si yo me pregunto por qué puedo tratar los datos personales y no soy capaz de enganchar mi operación de tratamiento de datos con alguna de estas causas, mi tratamiento de datos carece de licitud y consecuentemente estoy en presencia de un tratamiento de datos infractor. El segundo principio que establece la ley es el principio de finalidad. Y este principio de finalidad quiere decir que los datos hay que tratarlos para fines específicos, explícitos y lícitos. Y desde ese punto de vista, la finalidad que yo declaro por la cual hago las operaciones de tratamiento de datos, tiene que guardar una relación directa con el principio de licitud. Es decir, si estoy tratando los datos personales porque tengo el consentimiento del titular, el consentimiento tiene que haber sido dado para cumplir una finalidad específica y determinada. No existen más los cheques blancos en materia de finalidad. Es decir, voy a tener que declarar, señor, voy a tratar sus datos personales para 1, 2, 3, 4, 5, 6, específicos y determinados, por una parte. Por ejemplo, si me voy a basar en la fuente de licitud ley para tratar los datos personales, la finalidad tiene que ser acorde con lo que la ley autoriza para tratar los datos personales. Por ejemplo, si tengo una ley que me autoriza a tratar los datos personales con fines, por ejemplo, para mandarle la factura o mandarle la boleta al titular de los datos, es para mandarle la factura, es para mandarle la boleta. No le puedo mandar publicidad amparado en que la ley me autoriza a mandarle la boleta, porque la ley me autoriza a mandar la boleta. Ese es el fin. El fin no es mandar publicidad. Si quiero mandar publicidad, tengo que tener otra fuente de licitud que me autorice a mandar la publicidad. Principio proporcionalidad, los datos se deben tratar aquellos datos estrictamente necesarios para cumplir el fin. ¿Cuáles son los datos estrictamente necesarios? Uno, los mínimos datos necesarios para cumplir el fin, pero también el tratamiento de los datos por el tiempo necesario para cumplir el fin. Consecuentemente, también se acaba esto de mantener datos almacenados para siempre. Tengo que mantener los datos necesarios para cumplir el fin. Una vez que se cumplió el fin, los datos o se borran o se anonimizan, salvo que tenga una habilitación legal o tenga el consentimiento para mantener los datos por un periodo de tiempo diferente. Por ejemplo, alguien me hizo una compra, le envío la compra a su casa, una vez que le llega la compra a su casa, está cumplida la finalidad y consecuentemente debería borrar los datos, salvo que la ley o un consentimiento del titular me permita almacenar los datos por un tiempo diferente. Y consecuentemente eso nos obliga a cuestionarme cuáles son mis políticas de retención de información al interior de la organización para poder informarlo adecuadamente. Principio de calidad, los datos deben ser exactos, completos y actualizados, es decir, deben responder de buena manera a la verdadera situación que tiene el titular de los datos en un momento determinado. Y eso me obliga a tener políticas de calidad de datos que me permitan asegurarme que los datos en el tiempo se mantienen siendo exactos, completos y actualizados. Y consecuentemente voy a tener que implementar políticas que me permitan estar permanentemente preocupados de actualizar la información. Principio de seguridad, pues para decirlo de manera muy simple, el que la hace, la paga. Consecuentemente, tengo que adoptar medidas de seguridad que me permitan protegerme contra accesos no autorizados, pérdidas y filtraciones de datos. Y la ley establece que será la Agencia de Protección de Datos la que se va a crear, la que establecerá cuáles son las medidas mínimas de seguridad que deben ser cumplidas por cada una de las instituciones. Principio de transparencia, el titular, o sea, más que el titular, el responsable está tratando información que no le pertenece, que le pertenece al titular de los datos. Y desde ese punto de vista, la transparencia tiene por objeto que el titular pueda conocer qué datos se tratan y con qué finalidad. Y para eso
tengo que declarar políticas de privacidad o políticas de tratamiento de datos donde informo todas estas cosas. Aquí tenemos algunos ejemplos prácticos de los principios. Por ejemplo, principio de licitud y lealtad, un ejemplo de cumplimiento es obtener un consentimiento explícito antes de recolectar los datos. Por el contrario, un ejemplo de incumplimiento es recolectar datos ocultos mediante cookies no informadas. Un ejemplo de principio de finalidad de cumplimiento es usar el correo electrónico solo para enviar la factura solicitada. Un ejemplo de incumplimiento, aprovechar ese correo para enviar publicidad sin autorización. Proporcionalidad, solicitar solo el nombre, por ejemplo, y el correo electrónico para un newsletter, pero no pedir el estado civil ni la religión para suscribirse a ese boletín. Principio de seguridad, por ejemplo, implementar cifrado y contraseñas robustas. Un ejemplo de incumplimiento podría ser almacenar los datos sin ningún sistema de protección adecuado y, consecuentemente, mantener los datos expuestos a que alguna persona pudiese acceder a ellos sin tener un verdadero derecho para esto. ¿Ya? Hay algunos principios adicionales que me parece que son importantes, que es la confidencialidad. Quienes acceden a los datos personales deben guardar secretos sobre ellos y los empleados que manejan las bases de datos, consecuentemente, deben firmar cláusulas específicas de confidencialidad. Como empresa, como responsable, tengo que preocuparme que las operaciones de tratamiento de datos se realicen en un ambiente de confidencialidad y desde ese punto de vista tengo que construir al interior todas las medidas que me permitan asegurar que esa confidencialidad es efectiva, teniendo súper presente que la confidencialidad no termina por el hecho de que termine la relación con el titular de los datos personales o porque el que trataba los datos personales deje de estar en la empresa. Principio de responsabilidad. El responsable debe ser capaz de demostrar cumplimiento de los principios y obligaciones legales mediante registros y evaluaciones. Y esto es bien importante porque es lo que nos da origen a lo que en la ley se llama la responsabilidad demostrada. Es decir, tengo que ser capaz en diferentes pasajes de la ley, en diferentes obligaciones, no solo de hacer las cosas, sino que ser capaz de demostrarlas. Por ejemplo, si yo digo que trato los datos personales con el consentimiento del titular de los datos, tengo que ser capaz de exhibir frente a requerimiento del titular o de la Autoridad de Protección de Datos la evidencia que muestre que tengo el consentimiento. Y no ser capaz de mostrar la evidencia es sinónimo de estar tratando los datos sin consentimiento. Y consecuentemente me cambia porque voy a empezar a tener que custodiar, voy a tener que empezar a auditar cosas a las cuales hasta ahora no he estado acostumbrado a hacer. Y adicionalmente se incorpora la protección desde el diseño, que también se llama privacidad por diseño, que tiene por objeto que cada vez que yo voy a conceptualizar un producto o un servicio, o voy a modificar un producto o un servicio que ya tengo que incorporar la protección de datos desde el diseño, desde el momento en que estoy diseñando, estoy pensando estos cambios, de manera a asegurarme que el producto o el servicio nazca, surja a la vida, se empiece a comercializar cumpliendo con la normativa de tratamiento de datos personales. Por otra parte, la ley establece los derechos de los titulares, donde uno podría decir que hay un derecho que es el base, ¿no es cierto?, que es el derecho de acceso a la información, que básicamente consiste en que el titular pueda preguntar qué datos míos están tratando y por qué los están tratando. Después surgen lo que se llaman los derechos de control, que tienen por objeto que el titular pueda asegurar que se cumplan los principios de la ley y, consecuentemente, son los derechos de rectificación, supresión o cancelación y oposición. Rectificación es decirle, señor responsable del tratamiento de datos, usted está tratando mal mis datos personales, hay datos que están desactualizados, por favor, corríjalos. Obviamente no es un derecho absoluto y el responsable podrá pedirle evidencia que demuestre que se produjo el cambio en ese dato personal para los efectos de generar la rectificación. Por ejemplo, voy yo donde mi empleador y le digo, oiga, empleador, usted en su calidad responsable, corrija mi estado civil porque usted dice que yo soy soltero y no, soy casado.
Perfecto, acredíteme que está casado y yo voy a llegar con el certificado de matrimonio, el certificado de unión civil, etcétera. Voy a decir, acá está la evidencia de que yo tengo un estado civil diferente al que usted está tratando. Derecho de supresión, responsable, cambió la causa por la cual usted estaba tratando mis datos personales, ya se cumplió la finalidad, ya se cumplió el tiempo que usted había dicho, etcétera. Consecuentemente, elimine mis datos personales. Derecho de oposición, responsable, me opongo a que usted trate mis datos personales, no quiero que usted trate mis datos personales, y obviamente ese es un derecho que tiene ciertas hipótesis específicas, como por ejemplo, el más típico del que uno siempre se ve enfrentado, me opongo, no quiero que trate mis datos personales para enviarme comunicaciones electrónicas publicitarias, por ejemplo. ¿Por qué digo que tiene limitaciones? Porque obviamente no puedo no puedo ponerme que traten mis datos personales en el marco de la ejecución del contrato, cuando esos datos son necesarios para poder ejecutar el contrato, etc. Entonces, no es un derecho absoluto, pero sí existe el derecho del titular de oponerse. Y adicionalmente, surgen ciertos derechos que podríamos decir son derechos un poco más avanzados, que son el derecho de portabilidad, que es un derecho nuevo que incorpora la ley 21.719, es decir, es un derecho de todos los que he dicho, ya están vigentes. El derecho a la portabilidad no está vigente, entra recién en vigencia el 1 de diciembre del año 2026, y esta portabilidad consiste básicamente en que yo le pueda pedir al titular, al responsable de los datos, que me entregue los datos personales que está tratando mío en un archivo con ciertas características, de manera de poder entregarle esos datos a un nuevo responsable del tratamiento de datos. Lo que sí es importante ahí, esa portabilidad tiene unos límites. Primer límite, tienen que ser datos que se están tratando de manera automatizada. Segundo límite, tiene que ver con datos que yo he aportado al responsable del tratamiento de datos. Derecho de bloqueo es un derecho que genera una transitividad entre el momento en que digo, por ejemplo, los datos personales hay que rectificarlos y consecuentemente no trate mis datos personales hasta que resuelva la rectificación para efectos de evitar que se me haya producido un daño. Las no decisiones automatizadas, es decir, que no se produzcan decisiones automatizadas, que produzcan efectos permanentes, que establezcan derechos o restricción de derechos en favor del titular de los datos personales, sin que se me explique cómo funcionan esas decisiones automatizadas y sin que yo pueda oponerme a estas a través de solicitar que haya una intervención humana en la revisión de esta decisión automatizada. Los derechos de acceso, esto ya voy a pasar rápido porque lo expliqué. Ejercicio de derechos y plazos, presentación de la solicitud por medios electrónicos u otros habilitados, identificando y especificando el derecho que se ejerce. Lo que les decía, puedo pedir ahí el bloqueo temporal de esas operaciones de tratamiento de datos, perdón. Y ese bloqueo se debe producir dentro de los 2 días hábiles siguientes a que fue solicitado. El responsable tiene un plazo de 30 días corridos para responder, prorrogable por motivos fundados por 30 días más y por una sola vez. Aquí hay algo que es súper importante porque esto es un cambio sustantivo con lo que tenemos hoy día. Hoy día la ley establece que el plazo para responder los derechos ARCO es de 2 días hábiles. Perdón, me bajó la duda si son hábiles o corridas, de 2 días. ¿Por qué digo que eso es muy importante tenerlo presente? Porque ahora se amplía. Se entiende que efectivamente los 2 días eran imposibles en la práctica de ejecutar y se amplió ese plazo a 30 días. Y en caso de no respuesta, el titular de los datos puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos Personales y con eso se inicia o se incoa el procedimiento sancionatorio para el responsable del tratamiento de datos. Como les decía, hay obligaciones de transparencia, que es tener una política de tratamiento de datos, que esté permanentemente disponible un lenguaje claro y accesible. La nueva ley establece el contenido mínimo que tiene que tener esa política de tratamiento de datos, dentro de los cuales tiene que estar claramente identificado el representante, su representante legal y los datos de contacto para poder ejercer los derechos ARCO. Se tienen que informar las finalidades, es decir, de manera
explícita los propósitos del tratamiento, a quién se van a comunicar y ceder esos datos personales, si es que se va a hacer, etc. Y se tienen que establecer mecanismos simples y accesibles para que los titulares puedan ejercer los datos. Y ojo con eso, porque el solo hecho de que esos canales no sean simples y no estén accesibles, puede significar inmediatamente que entremos en una posible sanción por una infracción leve. Se deben aplicar medidas de seguridad, y estas medidas de seguridad, la ley dice que deben incluir mecanismos como cifrado, pseudonimización, controles de acceso, capacidad de restauración ante incidentes. Obviamente, la seguridad debe ser proporcional al riesgo y considerar el estado de la técnica y los costos de implementación, dice la ley. Pero estamos obligados a implementar medidas de seguridad, y aquí se produce una profundización entre lo que había hoy día, porque la ley de hoy día no habla de las medidas de seguridad directamente. Lo único que dice la ley vigente es que el responsable deberá actuar con la debida diligencia. Y obviamente a partir de la debida diligencia surge la obligación de implementar medidas de seguridad, porque si no tengo implementadas medidas de seguridad, obviamente no voy a poder acreditar la diligencia con que actúe, porque la única manera de cuidar la información es poner medidas de seguridad. Y esas medidas de seguridad pueden ser técnicas, como las que están ahí, pero también pueden ser organizativas. Y esas medidas organizativas son, por ejemplo, aplicar buenas políticas en respecto a cómo debo actuar frente a un incidente, por ejemplo. Pueden ser también tener buenas cláusulas o anexos de confidencialidad dentro del contrato. Puede ser capacitar a los operadores de la empresa en las políticas y en las medidas de seguridad, etc. Surge la obligación de notificar las vulneraciones de seguridad que produzcan afectación del tratamiento de datos personales, y para eso voy a tener que detectar los incidentes, evaluar los riesgos, notificar a la agencia y adicionalmente notificar a los titulares en caso que haya un alto riesgo de afectación de derecho fundamental como consecuencia de la fuga o la vulneración de servicio. En materia de gobernanza, vamos a tener que cambiar aquí un paradigma, porque la protección de datos va a haber que instalarla dentro de la empresa. La ley no establece la obligación de tener ni encargados de protección de datos, ni delegados de protección de datos, pero sí los establece o sí los considera como un mecanismo para atenuar la responsabilidad frente a infracciones. Y eso es importante considerarlo, es importante tenerlo presente. Pero sí, la empresa va a tener que dictar políticas y un procedimiento donde se den directrices y se establezcan los procesos de cara a todos quienes trabajan dentro de la empresa y de cara a los titulares de datos personales respecto a qué datos trato, cómo los trato, para qué los trato, por cuánto tiempo los guardo, qué medidas de seguridad les aplico, cómo los destruyo, etc. Adicionalmente, voy a tener que tener roles y responsabilidades, y consecuentemente voy a tener que asignar las funciones dentro de la organización. Por ejemplo, designar un encargado o un encargado de tratamiento de datos, pero también podría ser que decir, ya, no voy a tener el encargado de protección de datos, pero esta función la va a hacer el oficial de cumplimiento, esta otra función la va a tener el asesor legal, esta función la va a tener el encargado de ciberseguridad o de tecnología, y consecuentemente preocuparme de todos los temas que tengo que implementar, de que respondan en la empresa de una manera determinada, que el gerente tenga una determinada capacidad de controlar estas cosas que están pasando, y obviamente si en la empresa adicionalmente hay un directorio, que la forma en que se tratan los datos personales sea informada a este directorio. Voy a tener que implementar mecanismos de mejora continua, de manera de ir mejorando, ir corrigiendo aquellas cosas, aquellas fallas que yo vaya viendo por el camino, y voy a tener que ir haciendo una verificación periódica del cumplimiento. Esto que de la mejora continua es bien interesante, porque poco tiempo atrás lo conversábamos con el director de la Agencia Vasca de Protección, con el ex director de la Agencia Vasca de Protección de Datos, y él nos contaba su experiencia y decía, mira, cuando yo era director, a mí lo que más me importaba frente a una infracción, aparte de mitigar y ver cómo esta infracción dejaba de producir daño, tenía que ver con ver la diligencia de la empresa, ver el compromiso que tiene esa empresa por ir preocupándose de ir mejorando. Cuando la empresa
no hacía nada, siempre la sanción que se aplicaba era la más alta que podía aplicar. Sin embargo, si yo veía que esta era una empresa que tenía instalada la protección de datos en la gerencia, que estaba preocupada del tema, que capacitaba a sus trabajadores, que los trabajadores tenían cláusulas de confidencialidad, o sea, donde, en definitiva, que la ley de verdad la tenía implementada, independientemente del problema que tuve, siempre fui más benevolente. Y eso probablemente debería terminar siendo un criterio de actuación de la Autoridad de Protección de Datos que se cree en Chile. ¿Por qué? Porque la diligencia se premia. La ley me obliga, en algunos casos, a hacer evaluaciones de impacto en la protección de datos y esto obviamente es parte de la gobernanza, ¿no es cierto? Y tiene que ver con identificar cuando hay tratamientos de alto riesgo, que son aquellos que pueden producir un riesgo elevado para los derechos de los titulares. Y eso tiene que ver con tratamiento de datos sensibles, tiene que ver con tratamiento de grandes volúmenes de datos, etc. Y para eso lo primero que voy a tener que hacer es una descripción sistemática del tratamiento. Voy a tener que documentar las finalidades, las categorías de datos, los flujos de la información, es decir, cómo me llegan los datos, quién accede a los datos, cómo se guardan los datos, a quién van a parar los datos, etc. Y analizar las medidas de seguridad que le estoy aplicando a ese tratamiento de datos. A partir de ello, voy a tener que ser capaz de evaluar riesgos, es decir, identificar amenazas, estimar probabilidad de impacto y analizar vulnerabilidades. Y a partir de eso, adoptar las medidas de mitigación para evitar que esa operación de tratamiento de datos termine siendo lesiva en los derechos de los titulares de datos. Les comenté que se podía designar un delegado de protección de datos, que no es obligatorio, pero si se designa para que actúe como un atenuante de responsabilidad, debe tener autonomía y contar con conocimientos técnicos adecuados en protección de datos y la normativa aplicable. Puede ser interno o puede ser externo de la organización. Es decir, esto no supone necesariamente que yo tenga que contratar una persona a jornada completa, dedicación completa a esto. No, puedo tener una persona que cumple la función siempre y cuando tenga autonomía, tenga los conocimientos, le asigne los recursos, etc. O también puede ser un tercero, puede ser una empresa externa o un abogado externo o un encargado de protección de datos externo que me provea el servicio. Funciones principales: supervisar el cumplimiento normativo, asesorar en el diseño de la agencia, cooperar con la Agencia de Protección de Datos, actuar como enlace con los titulares para el ejercicio de sus derechos y y todo esto me obliga necesariamente a evaluar riesgo en protección de datos. Y acá hice un gráfico donde en alguna medida trato de mostrar que el riesgo no solamente es sancionatorio. Acá tengo un riesgo que obviamente es jurídico, tengo un riesgo que también es reputacional, porque, como vamos a ver, una de las cuestiones más complejas cuando te enfrentas a la sanción es que te pega no solamente en lo financiero y en lo operacional, sino que también te pega en la reputación. Y consecuentemente, cuando hagan el análisis de por qué hay que implementar la normativa de datos personales y cómo tengo que implementarlo, piensen en todos esos elementos, en cómo me pega jurídicamente, reputacionalmente, operacionalmente dentro de la empresa y financieramente, sin duda, cuando veamos las cuantías de las multas. La ley establece un sistema de sanciones que diferencia entre sanciones leves, graves y gravísimas. Las sanciones leves comienzan en la amonestación escrita y llegan a una multa que puede ser, ojo, llegan hasta, no es multa de, es hasta 5.000 unidades tributarias mensuales. Es muchísimo dinero. Y ahí hay algunas infracciones que son incumplimientos bastante menores de obligaciones que son formales. Por ejemplo, tener disponible el canal de atención a las personas, a los titulares de datos. Si eso falla, estoy dentro de las infracciones leves. En segundo lugar, las infracciones graves, que son infracciones que pueden llegar hasta las 10.000 UTM. Y ahí tengo, por ejemplo, tratar los datos sin consentimiento o tratar los datos fuera de la finalidad autorizada. Y por último, tengo las sanciones gravísimas que llegan hasta las 20.000 UTM, y aquí ya estoy en un tratamiento de datos que en términos generales la ley califica como un tratamiento de datos doloso. Pero este sistema sancionatorio se ve reforzado, por decirlo de alguna manera, porque una vez que me detectan la infracción, me pueden dar un plazo máximo de hasta 60 días para implementar las medidas correctivas. Si no lo hago,
la multa se recarga en un 50% de lo que ya me habían multado. En segundo lugar, en caso de reincidencia, me pueden aplicar la multa hasta 3 veces el monto original o un porcentaje de ingresos anuales del 2% para las infracciones graves o del 4% para las infracciones gravísimas. Ojo, son 2% o 4% de los ingresos anuales, no es de las utilidades, es ingreso, es la facturación de la empresa. Consecuentemente, es muchísimo dinero porque no tiene que ver con el margen de utilidad que tengo, sino que tiene que ver con toda mi actividad. Adicionalmente, en caso de infracciones gravísimas reiteradas, me podrían aplicar una suspensión de operaciones de tratamiento de datos por hasta 30 días, que pueden ser prorrogables. Y adicionalmente, sea la infracción leve, grave o gravísima, me van a incorporar dentro del registro de infractores por un plazo de 5 años. Y eso obviamente está orientado a generar un impacto en la reputación de la empresa. Aquí les dejo un QR desde el cual pueden descargar una guía práctica que tiene que ver básicamente con cómo adecuarse a la ley de datos personales. Y esa guía práctica está disponible para todos ustedes para que la puedan descargar. Con eso, Yelka, dejamos abierto ya para poder empezar a interactuar y conversar y analizar las consultas que nos puedan ir ido realizando. Hay muchas consultas, así que ahora voy a... Bueno, aquí las tengo. Destacar importante que la grabación de este webinar va a estar disponible hacia el final del día en el canal de YouTube de la Cámara. Ya, dice Patricio Chamorro, dice, ¿por qué no se considera la ley 21.096 de protección de datos personales? No, si se considera, la ley 21.096 es la que consagra, es la que constitucionalizó el derecho a la protección de datos, es la que modificó el artículo 19 incorporando la protección incorporando la protección de datos como un derecho fundamental. Y consecuentemente, cuando les decía que esta ley lo que hace es poner en marcha, es darle vida al derecho constitucionalmente garantizado, me refiero justamente a la ley de la 21.096, que es la reforma constitucional. Perfecto. ¿Qué pasa con las empresas que operan únicamente con herramientas de ofimática habituales? Google, Workspace, Office, etcétera. ¿Pueden decir que cumplen con las políticas de tratamiento de datos porque Google, Microsoft las cumplen? A ver, hay que analizar, obviamente va a haber que analizar el caso a caso desde el punto de vista de cómo se utilizan. Efectivamente, si yo utilizo una herramienta tecnológica y esa herramienta tecnológica me dice que estoy tratando los datos, por ejemplo, que cumple con el estándar, obviamente puedo estar mucho más tranquilo que si estoy utilizando cualquier herramienta. Sin embargo, no nos olvidemos que herramientas como Google, Workspace, Office, etcétera, son herramientas que yo utilizo para tratar los datos personales. Los datos personales no los trata el Office. Los datos personales los voy a tratar yo en la herramienta de Office. Y consecuentemente lo que tengo que ver es el proceso en el cual yo estoy tratando los datos personales a través de esa herramienta, sin perjuicio que, por ejemplo, si tengo contratado la suite de Office 365 y tengo los datos almacenados en la nube de Office, probablemente desde el punto de vista de las medidas de seguridad, son medidas de seguridad que van a ser suficientes para tener almacenado la información ahí, pero va a depender mucho del tipo de información que estoy tratando, las obligaciones que tengo, etc. Pero en principio es un buen camino, pero hay que analizar el proceso específico donde se tratan los datos personales que se construyen a partir del uso de esas herramientas. Otra consulta dice, ¿se podría retener la información con fines de garantía legal entonces? Efectivamente, ¿por cuánto tiempo? Mientras esté vigente la garantía legal. O sea, mientras me puedan hacer efectiva la garantía, yo tengo que poder efectivamente mantener la información porque voy a tener que poder responder de ello. Otra consulta dice, ¿qué pasa con los datos de empresa de una persona natural?
como su correo de trabajo, celular del trabajo. Y sobre lo mismo, ¿qué pasa con la información de mis clientes y proveedores? Nombre de empresa, dirección, teléfonos, empleados, áreas. Son datos personales que estoy tratando y consecuentemente voy a tener que los procesos donde trato esos datos personales dejarlos sometidos a la aplicación de esta ley y consecuentemente voy a tener que responder, por ejemplo, respecto a los datos, respecto a nombre, empresa, dirección, teléfono, empleado, área, etcétera, de los proveedores. Voy a tener que responder por qué puedo tratar esos datos personales y voy a tener que responder si es un proveedor, probablemente porque estoy en el marco de la ejecución de un contrato y esa ejecución del contrato va a ser fuente suficiente para eso. Ahora, si esa la ejecución del contrato es la fuente de licitud para tratar esos datos, voy a tener que circunscribir mis operaciones de tratamiento de datos a aquello que supone la ejecución del contrato. Dicho de otra manera, efectivamente a ese proveedor le voy a poder poner una orden de compra tratando su correo electrónico, etcétera, pero no le voy a poder mandar publicidad a la empresa mía, salvo que me haya autorizado expresamente a hacerlo. Y ahí me voy por el consentimiento, no por la ejecución del contrato. Es decir, cuando invoco la ejecución del contrato es solamente para los fines propios de la ejecución del contrato y cualquier cuestión diferente queda excluida. Igual con los trabajadores. Puedo tratar sus datos personales para pagar sus remuneraciones, para pagar sus cotizaciones previsionales, para administrar su feriado legal, etcétera, pero no puedo utilizarlo para otras cuestiones. Respecto a esa pregunta, importante recalcar que la próxima semana, el martes 10, la segunda charla de datos personales va a estar justamente enfocada en la protección de datos en la relación con clientes y proveedores. Así que ahí, para que se vayan preparando. Efectivamente. La otra pregunta dice, ¿qué pasa con aquellos datos personales que son entregados a un tercero para administrar información? Me refiero a datos de trabajadores que su empleador son entregados a un tercero para que lleve el control de estos en un software de gestión. Muy buena pregunta. Ese tercero es un mandatario, actúa por cuenta y riesgo mío y consecuentemente voy a tener que preocuparme como responsable del tratamiento de que ese contrato cumpla con las exigencias de la ley y que ese proveedor cumpla con mis exigencias, con mis políticas de tratamiento de datos para asegurarme que si se produce un problema, ese proveedor sea capaz de responder porque la autoridad de protección de datos, la agencia, ojo, va a venir contra el responsable del tratamiento, independientemente de que yo después repita o le reclame al proveedor. Pero si se fugan los datos de un trabajador de mi empresa, el responsable soy yo, independientemente que ese servicio lo haya tenido externalizado. Esta ley dice 21.719 entra en vigencia el 1 del 12 del 2026. Correcto, 1 de diciembre de 2026. Después dice una mirada a los datos que la empresa guarda de sus empleados. A ver, una mirada, vamos a tener como todo anunciado ayer, vamos a tener una sesión específica donde nos vamos a dedicar al tema de los trabajos de los empleados, pero en términos generales, la ley aplica de la misma manera, sean datos de clientes, de proveedores o de empleados, y consecuentemente esos empleados, esos trabajadores tienen derecho a la protección de datos personales respecto a su empleador. Y ese empleador, por ejemplo, va a tener que tener procesos claramente determinados, sabiendo qué datos personales está tratando, donde los haya cruzado por los principios del tratamiento de datos y consecuentemente pueda responder a licitud, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad, etc. Y ese trabajador además va a tener un derecho que hasta ahora se nos ha olvidado que tiene, que es el derecho, que son los famosos derechos ARCO. Ese trabajador le va a poder preguntar a su empleador qué datos míos personales tienes, qué datos estás tratando, por qué los estás tratando. Va a poder pedirle que rectifique, va a poder pedirle que cancele, va a poder pedirle que suprima, etc. Ahí hay una lógica a la cual no hemos estado acostumbrados y consecuentemente la operación de tratamiento de datos de los trabajadores vamos a tener que empezar a pasarlas por la ley de protección de datos personales. Otra pregunta dice, ¿qué pasa si un usuario que tiene acceso a la información pero no es el encargado, toma la información y la utiliza para algo que no está en regla con la empresa? Tenemos que hacer firmar a todos los empleados contratos de confidencialidad
¿Eso me cubre? A ver, ahí hay un juego, diría yo, entre cuatro elementos. Efectivamente, el elemento base tiene que ver, obviamente, con una cláusula de confidencialidad, con una cláusula de tratamiento de datos personales en el contrato de trabajo. O sea, el contrato de trabajo tiene que establecer que el trabajador tiene que conocer los límites de qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer con los datos personales. Primera cosa. Segunda cosa, incorporar la protección de datos personales dentro de los reglamentos internos de las empresas, de manera que los trabajadores también tengan claro que las infracciones en materia de protección de datos al interior de la empresa también pueden ser sancionados de acuerdo al régimen de sanciones que establece el reglamento interno. Tercer elemento, formación, formación y formación. Los trabajadores, o sea, más que los trabajadores, todo aquel que trata datos personales durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a hacer cosas que nos parecen normales y de cara a la ley de protección de datos no son normales. Muchos de nosotros, por ejemplo, cuando entramos a un edificio, hemos encontrado normal de que nos escaneen el carnet de identidad y que ese carnet de identidad incluso se convierta en la llave de acceso a los torniquetes para poder entrar al edificio. Eso desde un punto de vista de protección de datos es tremendamente cuestionable. Van a producirse cambios ahí. Van a producirse, por ejemplo, en Chile nos hemos obsesionado con las cámaras de vigilancia. Vamos a tener que normar el uso de las cámaras de vigilancia. La ley de protección, cuando yo estoy filmando personas dentro de una empresa, las personas que pasan por la calle, etcétera, estoy realizando operaciones de tratamiento de datos personales. Con esa imagen yo soy capaz de identificar. Si ustedes me toman una foto y esa foto la meten en Google, van a aparecer otras fotos mías que van a decir Raúl Arrieta. Una operación así de simple en materia de tratamiento de datos, con una foto me permite llegar a saber quién es. Y consecuentemente, se van a producir cambios. Ahora, por ejemplo, a raíz de, ya yéndonos un poco, ¿no es cierto?, a la farándula, ¿no es cierto?, que esta foto que apareció de la princesa Leonor, que fue sacada de las imágenes de las cámaras de vigilancia que habían en un pub, en un bar al que ella entró en Punta Arenas. Por supuesto que es un tratamiento de datos infractor. Esa cámara no está destinada a ese fin. Ahora, el empleador probablemente ni siquiera tiene conciencia todavía de que eso es infractor. El dueño de ese restaurante probablemente ni siquiera, me voy a poner en que ni siquiera lo hizo por maldad, ni siquiera tiene la conciencia de que es un tratamiento de datos inadecuado. Consecuentemente, acá vamos a tener que realizar un proceso. La Agencia de Protección de Datos, los empleadores y la Cámara de Comercio de Santiago, por ejemplo, por eso estamos haciendo esto, de manera tal de que los distintos estamentos que forman parte de nuestra sociedad vayan conociendo la ley y vayan sabiendo qué pueden hacer y no pueden hacer. Y con ese empleador va a haber que trabajar muy severamente para enfrentarlo, para que entienda lo que puede hacer y lo que no puede hacer con los datos personales, porque ojo, en caso de que ese trabajador haga algo que no corresponde, la Agencia de Protección de Datos no va a sancionar al trabajador, va a sancionar a la empresa. Entonces, Aquí hay una pregunta un justamente deber de relacionada con eso. responsabilidad que es mucho más alto, ¿sí? Sí, aquí hay una pregunta que está relacionada con eso. Dice, cuando un empleado se va y deja el computador y celular con información de la empresa, pero dirigido a su correo, ¿esa información es de la empresa o es de la persona? ¿Existe un artículo en la ley? No, la ley no tiene un artículo al respecto y eso se resuelve por vía de legislación laboral, y ahí lo que yo sugiero es que tengan normado el uso de estos dispositivos, que claramente si esos dispositivos son del trabajador o si son del empleador, que se establezca claramente cuál es el acceso, la forma de acceder al contenido de eso una vez que el trabajador deja de estar en la empresa, en el caso de que haya alguna denuncia, cómo se investiga esa información, etcétera. Otra pregunta dice si el delegado de protección de datos debe ser de profesión abogado o se consideran las aptitudes técnicas solamente. Buena pregunta, buena pregunta. Yo debería decir por mí y por todos mis colegas que sí, que tiene que ser abogado, pero no tiene que ser abogado. ¿Ya? Se exige que tenga formación y que pueda demostrar conocimiento sobre la ley.
y consecuentemente podría ser un abogado que demuestre que ha estudiado protección de datos, o también podría ser eventualmente un ingeniero, un auditor, etcétera, que también demuestre que ha estudiado protección de datos. La pregunta dice, Raúl, por lo que has visto, esta nueva gestión que se exige, que tanto se asimila a lo que hoy solicita el Reglamento de Protección de Datos de la Comunidad Europea, y en función a esto, el delegado de protección de datos, ya que no se exige qué tan autónomo va a ser su rol. A ver, sí, efectivamente esto mira la normativa de la Unión Europea, es menos exigente todavía que lo que han establecido los europeos, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con el régimen, más que de responsabilidad pecuniaria, desde el punto de vista de el rol activo que tengo que tener. O sea, esta ley todavía está bastante tutelada en el sentido de que la agencia va a tener rol muy importante respecto a ciertas cosas, cómo las puedo hacer o no las puedo hacer. Y eso es un paso más atrás que la evolución que ha tenido la Unión Europea. Ahora, ¿qué tan autónomo va a ser en su rol este delegado de protección de datos? Es una gran pregunta. ¿A qué me refiero con una gran pregunta? Va a depender si ese delegado yo lo quiero utilizar como un atenuante de responsabilidad o no. Si yo lo quiero utilizar como un atenuante de responsabilidad y que consecuentemente cumpla con las características de los modelos de prevención de infracciones que establece la ley, va a tener que ser 100% autónomo y voy a tener que ser capaz de demostrar la autonomía no solamente en el papel, sino en la forma en la cual este opera, a quién le reporta, etc. Están pidiendo si puedes volver a poner la última lámina donde estaba el código QR para lo que quieren. Mientras haces eso, te aprovecho de decir la otra pregunta. Dice, ese pago por la sanción, ¿quién lo recibe? ¿Las personas de quienes hicieron el mal uso de sus datos? Buena pregunta. No, es una multa a beneficio fiscal. Si la persona siente que sus derechos fueron afectados, lo que se establece es la posibilidad de iniciar un juicio de indemnización de perjuicios, que se va a parar, obviamente en la multa, en la infracción que ha sido cursada, y consecuentemente la carga de la prueba va a estar más liviana. Pero hay que iniciar una acción civil de indemnización de perjuicios. Otra persona pregunta, para pasar información, por ejemplo, de un cargo constantemente rota a otro usuario sin borrar nada de lo que hizo el colaborador antes, ¿es infringir ley de protección de datos? ¿Puedes repetir, por favor? Pasar información de un cargo, o sea, un funcionario una posición en una empresa que Sí. constantemente rota a otro usuario sin borrar nada de lo que hizo el colaborador anterior, ¿sería infringir protección de datos? Ojo, la información del responsable del tratamiento de datos nunca es de los trabajadores, siempre es de la empresa. Y consecuentemente, en la medida que esté debidamente resguardada y en la medida que esté debidamente establecido por qué un colaborador accede o no accede a esa información, va a ser resorte de la empresa y no va a ser infractor en ningún caso. O sea, por ejemplo, si Yerka Jukic deja de trabajar en la Cámara de Comercio de Santiago y llega al puesto de Yerka Jukic, Andrea Barrera, obviamente Andrea va a tomar la información que tenía Yerka Jukic, porque esa información no era de Yerka Jukic, persona natural, era de Yerka Jukic en su calidad de funcionaria de la Cámara de Comercio de Santiago, en su rol en un determinado cargo, etcétera, porque en ese sentido es la única manera también donde podamos asegurar continuidad de las operaciones de las empresas. La información es de las empresas, no es de las personas. Y eso hay un tema que, por ejemplo, en el mundo de la venta es bien habitual. Es tan habitual que uno de repente ve, no sé si todavía, pero antiguamente en el Mercurio, en las páginas donde se publicaban cuestiones de empleo, que tú te encontrabas con busco ejecutivo de venta con cartera de clientes. ¿Qué es eso? Si la cartera de clientes era de una empresa donde yo trabajaba, cuando me voy no me puedo llevar la cartera de clientes. Esa cartera de clientes es de la empresa. Y ahí obviamente hay una infracción y consecuentemente las empresas van a tener que empezar a preocuparse de resguardar que ese ejecutivo no se vaya con la cartera de cliente, independientemente de porque se están violando y le están quitando clientes, etcétera,
porque esos clientes y esa información y esos datos personales eran de la empresa, no eran de Raúl Arrieta en su calidad de ejecutivo de venta de esa empresa. Otra pregunta dice si es obligatorio un experto en ciberseguridad. No, no es obligatorio tener un experto en ciberseguridad, lo que es obligatorio es cumplir e implementar las medidas de seguridad necesarias. Si eso lo hago Otra, porque contrato un experto para que me asesore o porque tengo la capacidad de hacerlo, eso no está establecido en la ley. otra pregunta dice respecto al ámbito territorial de aplicación, ¿qué pasa con la obligación de reportar cuando los datos son tratados en cloud que está fuera de Chile? ¿Cuáles son las sanciones? La obligación de reportar la tiene el responsable del tratamiento de datos personales con independencia de dónde esté tratando los datos. Y consecuentemente, si esos datos, si el responsable toma conocimiento de que se produjo una brecha en un cloud que lo tiene en cualquier parte del mundo, va a tener que reportarle a la Agencia de Protección de Datos de que hay una brecha de seguridad que está en camino. ¿Cuál es la multa? Va a depender, obviamente, la ley establece criterios de graduación, pero van a estar en las multas que llegan hasta las 10.000 UTM. ¿Cuál es su opinión respecto al uso de biometría en el contexto laboral? Por ejemplo, en el control de jornada de cara a la nueva ley. A ver, voy a dejar de compartir para ver las caras más grandes. Sí, Eh, no, está bien, y así además ya copiaron el código QR. a ver, eso es un tema que es bien importante por lo siguiente. A ver, va a haber que ver qué es lo que dice la Agencia de Protección de Datos. En mi opinión, uno de los temas más relevantes en materia de proporcionalidad tiene que ver con que las medidas que se utilizan para tratar los datos personales sean las menos invasivas de los derechos de las personas. Eso por lo menos ha sido el estándar que se ha ido definiendo en los países europeos que tienen una tradición en materia de tratamiento de datos personales y en materia de protección de datos bastante larga. Y desde ese punto de vista, yo creo que lo que va a ser necesario es que la empresa pueda justificar, desde el punto de vista de la proporcionalidad, por qué la única manera o la manera menos lesiva de afectación de derechos fundamentales se produce tratando los datos biométricos. Acaba de, por ejemplo, en España, aplicársele una multa a la liga, la que organiza la liga de fútbol, se le acaba de aplicar una multa de 1.000.000 de euros por los sistemas biométricos que utilizan los accesos a los estadios. Obviamente, esa multa está en proceso ahora. La liga dijo que la iba a reclamar, que iba a apelar esa multa ante los organismos jurisdiccionales, pero el criterio en términos generales es que la biometría tiene que ir quedando restringida al uso mínimo y consecuentemente, como los datos biométricos para esos efectos van a ser datos sensibles, diría yo que va a haber que hacer una evaluación de impacto en derechos, en los sistemas biométricos para ver cómo justamente mitigo cualquier posible efecto si quiero seguir utilizando los datos biométricos para ello. Raúl, una consulta. ¿Cómo está tu tiempo? Porque quedan hartas preguntas todavía. Entonces, Podemos quedarnos un ratito más, no hay problema. ya, ok, porque, Y, o sea, muchas no, el preguntas. diálogo, Entonces, el diálogo es importante, o sea, al final del diálogo surgen las respuestas que la gente necesita. sí, lógico, muchas gracias. Frente a un incidente de datos, ¿cómo concurre la ley 27.719 y la de ciberseguridad, me imagino, para una empresa atacada o con fuga? ¿Hay una zona gris o de mayor imputación de sanciones? A ver, uno de los temas que creo yo que estamos siendo víctimas en Chile, por lo menos, es justamente el enjambre regulatorio que se ha ido produciendo un tema en torno al tratamiento de datos personales. O sea, tenemos la nueva ley de datos personales, tenemos la ley de ciberseguridad, tenemos la ley FinTech, y se está discutiendo la ley de inteligencia Inteligencia artificial. artificial, claro. Cuando uno agarra esas cuatro leyes, todas consideran sanciones y todas tienen sanciones por eventuales operaciones de tratamiento de datos personales. La ley lo que establece es un mecanismo, la ley lo que establece es un mecanismo de coordinación entre las agencias, porque frente a una vulneración de datos, por ejemplo, pongámonos así en el extremo, son datos de finanzas abiertas de personas naturales que se filtraron como consecuencia de un ciberataque. De acuerdo al marco jurídico, que este enjambre regulatorio que yo les digo que tenemos, voy a tener que notificar a la Agencia de Protección de Datos,
a la Agencia de Ciberseguridad y a la CMF. Y las tres van a tener que iniciarán sus procesos, porque en el momento en que toman conocimiento de un hecho, van a tener que ejercer sus atribuciones, sus competencias. Ahora, eso no quiere decir que las tres te van a terminar sancionando, pero las tres van a entrar a conocer del asunto, se tendrán que coordinar entre ellas y finalmente tendrá que tomarse la decisión de cuál es el bien jurídico afectado para que desde ese punto de vista haya solamente una sanción que se aplique por el mismo hecho. Ahí las leyes dejaron eso establecido, pero todavía, en mi opinión, mientras las tres agencias no estén conviviendo, la CMF, la Agencia de Protección de Datos y la Agencia de Ciberseguridad no estén conviviendo en la práctica, todavía tenemos un poco de dudas respecto a cómo eso va a funcionar en la red. La ley Otra, regula la coordinación regulatoria. otra pregunta dice, ¿qué sucede si es que tengo autorización del cliente para construir modelos analíticos para establecer patrones de tipos de cliente? ¿El resultado del algoritmo está sujeto a la ley también como datos personales? El resultado de la ley sí está sujeto, lo único que cuando me pregunten cuál es su fuente, perdón, cuál es su fuente de licitud para tratar los datos personales, mi fuente de licitud es justamente el consentimiento del titular. Ahora, si como consecuencia, y esto hay que ver un poco la operación misma de tratamiento de datos, el caso específico de cómo funciona, creo que lo que es muy importante es también tomar la decisión de si después de este proceso algorítmico yo me voy a quedar con datos que me permiten identificar a la persona o si me voy a quedar con datos estadísticos o datos más bien de audiencia. Si me quedo con datos estadísticos o datos más bien de audiencia y no puedo llegar a la conclusión de que ese dato es de Raúl Arrieta, sino que únicamente voy a poder construir de que Raúl Arrieta está dentro de esa audiencia porque su caracterización hace que quepa dentro de la audiencia, pero no sé si está dentro de eso Raúl Arrieta, podría quedar eximido del cumplimiento de la ley. Otra pregunta dice, los riesgos que mantiene la ley son reputacionales y financieros. ¿Existe un riesgo operativo? Sí, existe un riesgo operativo en el caso de infracciones reiteradas, de infracciones gravísimas. ¿Por qué existen? Porque ahí te podrían ordenar la suspensión de los datos personales, la suspensión de las operaciones. Otra pregunta dice, ¿qué pasa con las empresas como clínicas que necesitan guardar datos históricos de clientes? Vendo servicios que son tratamientos que tienen vigencia de 2 años. ¿Cuál es el tiempo máximo permitido para mantener esos datos? Por ejemplo, acceso a la aplicación, histórico de servicios, registro de atenciones. Ahí la normativa sectorial establece ciertas reglas. Por ejemplo, en materia de salud, hay reglas especiales para la conservación de archivos clínicos, por ejemplo. Pero eso no obsta, volvemos al tema del consentimiento, de que si yo logro construir un servicio que el titular de los datos valore que esa información esté guardada por más tiempo, yo pueda, a partir del consentimiento, guardar los datos por un periodo de tiempo adicional. Para decirlo así de manera súper simple, si yo, Raúl Arrieta, considero que me agrega valor no tener que guardar mi examen y que mis exámenes estén guardados en la aplicación de la clínica a la cual yo siempre voy, independientemente que la clínica tenga que guardar los datos por 2 años, yo le puedo decir, oye, guárdame los datos por 10 años, por 15 años, por 20, por el tiempo que la clínica me ofrezca, porque obviamente cuando me pase algo, para mí representa una oportunidad el que los datos estén en la clínica y no tener que estar yendo al doctor con la radiografía y con los exámenes como lo hacíamos antiguamente. Oye, si te parece, dejamos unos 5 minutos más para responderte. Hay varias preguntas Perfecto, todavía. Entonces, para que acotes también la la respuesta, respuesta. dice, cuando el empleador entrega a un tercero la administración de información, entre estas datos personales de sus trabajadores, ¿cómo se cumpliría acá la autorización del dueño del dato en este caso? En ese caso, la autorización la tiene que tener el responsable. El responsable, la empresa es la que tiene que tener la autorización del titular de los datos para tratar los datos personales, pero el titular sí tiene derecho a saber que yo voy a tratar los datos a través de un mandatario y que yo respondo por lo que hace ese mandatario. Yo, Ujú. empresa me refiero. Oye, aquí hay tres que dicen excelente presentación, muy valiosa la información. Uno que dice excelente webinar, espero participar en los próximos. Quería consultar respecto al derecho de portabilidad. ¿Cómo se podría cumplir ese derecho? Eh, a ver, el derecho a portabilidad
básicamente consiste en que el titular de los datos va donde el responsable y le dice, oye, entrégame los datos personales míos que tú estás tratando en un formato, en un archivo que tiene ciertas características, establece la ley, de manera tal de que ese archivo yo se lo pueda llevar a un tercero para que siga tratando los datos personales. En la práctica voy a tener que poner a disposición del titular la forma en la cual me lo solicita, va a tener que estar reglamentada la forma en la cual entrego esa información, si tiene que traer el archivo, si lo va a poder descargar de una aplicación web, si le voy a mandar el archivo por correo electrónico, etc. Hay restricciones al ejercicio de ese derecho que tiene que ver, por ejemplo, ahí cuando decían que yo le entrego un montón de información, la paso por un algoritmo y con eso saco un resultado. No estoy obligado a entregar el resultado del procesamiento de los datos. Yo lo que estoy obligado es a entregar los datos que metí a la juguera. El jugo es mío, es de la empresa. Ahí no hay obligación de portabilidad, ¿ya? Y lo otro que es importante es solamente respecto a datos que se están tratando de manera automatizada. Si los datos los estoy tratando en papel, no estoy obligado a la portabilidad. Otra pregunta dice, ¿qué día harán el webinar respecto al tratamiento de datos personales de los trabajadores? El próximo es protección de datos en relación con clientes y proveedores. ¿Ahí también se va a incluir lo de trabajadores? El de trabajadores va en la tercera sesión, En la tercera, protección de datos en la gestión. Ah, perdón, toda en la el entorno razón. laboral. Toda protección de datos en la gestión interna y auditoría, 8 de abril. Exactamente. Perdón. Después, ¿qué pasa con las empresas que trabajan con GPS y cámaras dentro de los móviles e instalaciones? ¿La información que ahí se recolecta entra en protección de datos? Entro en protección de datos. Ujú. Consecuentemente, voy a tener que al menos tener al menos voy a tener que tener avisos de privacidad, informar, sonría, lo estamos filmando, aquí puede acceder a nuestra política de cámara y en esa política de cámara informar cómo se tratan esos datos, cómo se eliminan, cuándo se eliminan, cuánto tiempo se guardan, etc. Ya, quedan dos preguntas. ¿El plan de cumplimiento en esta materia que pueda mantener una empresa serviría como atenuante? ¿Y qué pasa con el reporte de incidentes que se realiza la ANSI, que es la Agencia Nacional de Ciberseguridad? Eh, ¿Se debería reportar a esta agencia también? a ver, en lo que tiene que ver con el modelo de cumplimiento, la ley establece que si yo tengo implementado un modelo de prevención de infracciones que llama, que finalmente es un modelo de cumplimiento, este puede actuar como atenuante de responsabilidad en la medida que esté certificado por la Agencia de Protección de Datos. Uno de los reglamentos que tiene que dictar la Agencia de Protección de Datos una vez que entre en vigencia es cómo se van a certificar estos modelos. Y se certifican, ojo, por la propia agencia, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en delito económico o en responsabilidad penal de la persona jurídica, que son terceros los que certifican. No, acá la misma Agencia de Protección de Datos es la que te va a dar el check a tu, a tu modelo, ¿ya? La última pregunta dice, ¿qué pasa con las empresas de investigación de mercados? Se les aplica la ley, se les aplica la Ujú. ley y consecuentemente van a tener que mejorar la forma en la cual recolectan los datos, de dónde sacan los datos, cómo construyen los paneles, etc. Ujú. Y acá hay una pregunta que la tengo que responder yo. Dice, ¿cuándo tendremos información de los otros webinars? Hoy día se va a despachar la invitación para el webinar del martes 1. eh, y ese mismo día martes se va a mandar el mail con el formulario de registro de la presentación del 8. Así que a esperar que les llegue la información. Y lo otro importante, recalcar que esta presentación la van a poder ver al final del día o a más tardar mañana en la mañana en el canal YouTube de la Cámara. Muchas gracias, Raúl. Así es que esperamos vernos la próxima semana nuevamente. Pero por supuesto, así sea, espero que también todos se hayan motivado y estén presentes en las sesiones que quedan para ir profundizando el cumplimiento de la ley. Un Mira, gran puros, saludo y puros abrazo a aplausos, todos. ¿eh? Aplausos a Gracias. ustedes. Nos vemos.